Sí, ya estamos, pues. ¿Grabando? Sí, grabando, grabando. Ok, grabando. Hoy, 9 de octubre, lunes. Como siempre, en la realidad tenemos una sesión de clase y después comentarios, observaciones, dudas y preguntas en el chat y luego abriendo micrófono. ¿Ok? Así que si tiene dudas, preguntas, observaciones o comentarios, los pone en el chat o los anota en un papel porque después vamos a responder a los comentarios del chat y vamos a eh, abrir los micrófonos. Me informa Jorge Chapas que es muy posible que hay gente nueva que nos está mirando por primera vez. Bueno, eh, cosa que agradezco mucho a los que no nos conocen todavía. ¿Ok? Hoy es una buena oportunidad para conocernos porque hoy tenemos que tratar temas varios. Habíamos preparado un tema que era la posible o probable o menos probable guerra entre China y Estados Unidos por Taipei. Lo habíamos preparado y lo habíamos enviado, como siempre, por Taiwán. Taipei es la capital. ¿Ok? Lo habíamos preparado con antelación, como siempre, pero se cruzaron los cohetes de Hamás sobre Israel y entonces, bueno, y se cruzó también que el sábado tuvimos una reunión de directorio y aprobamos un comunicado con respecto a la situación en Guatemala, ¿ok? Y bueno, tenemos que hablar de todos esos temas. Así que en la sesión de hoy trataré yo de hablar lo más poco posible, lo menos posible, y después irnos guiando por el chat y por los micrófonos de todos estos temas, cuáles son ustedes los que quieren más información o aclaraciones en su momento. ¿Ok? Bueno. Otra novedad fue que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó otra, y esto fue el viernes creo, aprobó otra intervención militar en Haití. Y tiene que ver con Guatemala. Tiene que ver con Guatemala por lo siguiente. Fíjense, intervenciones militares de las Naciones Unidas en Haití ha habido muchas. Esta no es la primera. Y no han servido para nada. ¿Okay? Esta tampoco va a servir. ¿Okay? Mm, y la última que se hizo bajo la sigla MINUSTA, usted puede buscar en Google, MINUSTA, pero con H al final. ¿Ok? La última terminó muy mal porque no solo no resolvió nada, sino que las tropas oficiales y soldados cascos azules fueron acusados de violar niños y niñas, abusos sexuales de todo tipo, ¿ok? En Haití, y además fueron acusados de hacer caca en las fuentes de agua potable y transmitir de ese modo y difundir una epidemia de cólera por toda la isla, la parte de Haití, mejor dicho, la mitad de la isla. ¿Ok? Y de modo que las Naciones Unidas no están sirviendo para nada en Haití. ¿Y eso qué tiene que ver con Guatemala? Mucho, porque si
la derecha mala sigue sin querer, sigue siendo mala perdedora y no quiere aprender a perder las elecciones, ¿ok? Y entonces eso provoca que la izquierda, que ganó las elecciones, la izquierda de Arévalo, porque la que perdió fue la derecha mala, y la izquierda más blandita, o que quería parecer como más blandita, de Sandra Torres y demás, organizara, supuestamente los indígenas, entre comillas, organizara una serie de paros y bloqueos que han paralizado el país desde entonces. Afortunadamente, el presidente de Guatemala no cedió a las presiones, que me imagino habrán sido muchas y muy fuertes, ¿okay? Y no aceptó los pretextos para desconocer el triunfo del presidente electo, ¿okay? Y la Corte de Constitucionalidad también dio un amparo, ¿okay? Y han tomado el buen camino. ¿Cuál es el buen camino? Ser buen perdedor. Ser buen perdedor. Ese es el buen camino. Porque si siguen así, siendo malos perdedores, no me sorprendería que dentro de 5, 6 o 10 o 12 años haya una elección en Guatemala, el bochinche sea peor, y entonces se discuta la situación de Guatemala en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y manden los cascos azules a Guatemala. ¿Me entendió? ¿Qué es lo que tiene que ver la MINUSTA, la nueva MINUSTA, con Guatemala? Hoy conversábamos con Chiapas y lo reflejamos en el comunicado, ¿no? En el deporte hay que saber perder, ¿ok? En el deporte hay que saber perder. Si tú perdiste, no le puedes echar la culpa al árbitro, no, o a los jueces de línea, bueno, depende del deporte que sea, el fútbol o el que sea. En el deporte se enseña a saber ganar y a saber perder. Nosotros somos liberales clásicos y defendemos el libre mercado, ¿ok? En el libre mercado también hay que saber perder. Por eso nos oponemos a unas leyes supuestamente de protección al consumidor, leyes de reglamentación de la competencia, antidumping y todo lo demás, que son leyes malas hechas para los malos perdedores. Si yo hoy probé una marca nueva de yogur, o sea, una marca de yogur que no había probado, buenísimo, ¿no? Ok, pero supongamos que una empresa produce un yogur que no le gusta al mercado, ¿ok? Un yogur que no es aceptado por el mercado consumidor, que prefiere otra marca de yogur. La empresa X ve disminuir sus ventas porque el público consumidor prefiere el yogur de la empresa Z. Entonces le mete una demanda por competencia desleal, o si es extranjera por dumping o por lo que sea, le mete una demanda. Eso se llama ser mal perdedor, ¿ok? Y en la democracia es igual que en el libre mercado e igual que en el deporte. Tienes que saber ganar y saber perder. La diferencia es que en el libre mercado se gana o se pierde individualmente, digamos, ¿no? En cambio, en la democracia se gana o se pierde colectivamente, es la mayoría, y la minoría tiene que saber perder, admitir la derrota, como lo hizo el presidente de Guatemala, gesto que lo enaltece, ¿ok? Admitir la derrota y preparar el camino a una transición pacífica y ordenada, que es lo que nosotros apoyamos en el comunicado. Después le vamos a dar el micrófono a Chiapas para que nos dé más detalle, ¿ok? Entonces, pero eso sí, Chiapas, si no se aprende a vivir en democracia aquí en Guatemala y en los otros países, no nos sorprenda
estar recibiendo cascos azules el día de mañana si los perdedores no quieren admitir la derrota cuando pierden. Por eso Chiapas también hizo un artículo muy bueno sobre la disforia política, ¿okay? Que seguramente nos va a compartir después. Hay que saber perder, ¿ok? Hay que saber perder. Nosotros aquí nos ocupamos de la política. La política es la forma de resolver conflictos que son inevitables. Los conflictos son inevitables, conflictos de intereses, conflictos de opiniones, conflictos de interpretación. Entonces, ¿qué es la política? La política es la forma de resolver, es una forma de resolver pacíficamente los conflictos entre seres humanos y grupos humanos, ¿ok? Forma de resolver los conflictos pacíficamente. La otra es la vía judicial, pero no siempre la vía judicial está abierta, no siempre la vía judicial sirve. Entonces, para cuando no hay vía judicial, como suele ser el caso en la política internacional, donde los estados son soberanos, donde no hay... Sí, ya sé que Capriles dijo que no iba a participar, ya sé, yo sigo la política, ¿ok? Yo no soy, sí, tienes razón. Y gracias por ponerlo, Mijail, ¿no? Porque, a ver, nosotros estamos aprendiendo que cuando hay actores racionales en la izquierda o en la derecha mala, aunque no nos gusten, pero de vez en cuando dicen algo sensato, coherente y hacen gestos nobles, tenemos que aplaudirlo. Por ejemplo, gracias por ponerlo, Mijail, tenemos que aplaudir al señor Capriles. Sí, yo ya lo vi y pensé lo mismo, pensamos igual. Quiere decir que estamos pensando como liberales ya, estamos pensando igual. O sea, enaltece a Capriles el hecho de que por estar víctima de una inhabilitación injusta de parte del régimen chavista, no podría ser candidato legalmente, aunque moralmente sí, ¿ok? No podría ser candidato si ganara la primaria. Entonces, ¿qué hizo este señor? Que no es santo de mi devoción para nada, no es liberal, no es nada, pero hizo un gesto que lo enaltece y hay que destacarlo. Y ese gesto es renunciar a la candidatura en las primarias, que son el domingo que viene. Estamos llenos de acontecimientos en esta. ¿Ok? Dando paso a otros candidatos que, que no están inhabilitados. Es un gesto que lo enaltece, habla muy bien de él y habla muy mal de la María Corina, porque la María Corina lo que quiere es ir al choque, ir al choque. Ahí están en Venezuela los yihadistas de María Corina, ¿ok? Igual que los yihadistas de Milei. Sí, que quieren ir al choque, quieren ir a agarrarse a trompada. Decía, entonces hay que destacar cuando hay una conducta buena, de la misma manera que destacamos la mala. ¿Por qué nos oponemos a los yihadistas de Milei? Bueno, porque los yihadistas de Milei lamentablemente no han preparado a la opinión pública para las reformas liberales. O sea, no han hecho un partido liberal que tendrían que haberlo hecho y un trabajo de algunos años de preparación de la opinión pública para las reformas liberales. Y eso te lleva derecho al autoritarismo. Porque si vos querés hacer unas reformas para las cuales la opinión pública no está preparada, porque no existe un partido político que mediante los vasos capilares de los partidos políticos, vasos capilares en las familias, las ciudades, las aldeas, los barrios, los gremios, las escuelas, los lugares de trabajo, los vasos capilares van permeando
un clima de opinión favorable a las reformas que quieres hacer, entonces, si no lo haces, lo vas a tener que hacer a la machimberra. Ahí vas al autoritarismo derecho. ¿Ves? Ahí vas al autoritarismo derecho. Fue lo que hizo Chávez. Chávez, al igual que Milei, aprovechó políticamente en su favor el descontento de las personas con el sistema democrático y los partidos democráticos para ser presidente. Y una vez que fue presidente, entonces a la machimberra quiso imponer el socialismo en un país, el socialismo duro, el socialismo del siglo XXI, en un país que estaba acostumbrado nada más que al socialismo de Betancourt y al socialcristianismo y todo eso, ¿ok? Y entonces, claro, el señor Chávez recurrió a las Fuerzas Armadas, porque esa es la salida autoritaria, es la que te toca cuando pretendes imponer unas reformas, sean reformas liberales o sean reformas comunistas, como las de Chávez, no importa, pero vos querés imponerla a una sociedad que no es receptiva porque no ha sido preparada, ¿ok? Entonces, Chávez tenía el chavismo lo tiene todavía, la fuerza militar. Milei no la tiene, así que Milei no va a durar mucho, gracias a Dios. Y que me disculpe aquí los que piensan los mileístas, ¿no? Bueno, ok. Machimberra, a la machimberra y a las patadas, a la prepotencia, ¿ok? Es decir, de la manera autoritaria. La manera autoritaria es lo que te sale cuando quieres imponer una reforma, sean liberales como Milei, sean comunistas como Chávez, pero la sociedad no está, no te lo va a aceptar, ¿ok? Bueno, entonces, hablamos de política mucho aquí y hablamos de liberalismo. Política es la manera de resolver los conflictos, ¿ok? Y los recursos políticos para resolver los conflictos son la democracia dentro de los países y la diplomacia. Democracia y diplomacia riman en español, en inglés también, democracy y diplomacy, ¿ok? Democracia y diplomacia, y esto, lo de la diplomacia viene por lo de Israel y Hamás, ¿ok? Hay que darle un aplauso también al señor Guterres, que no es un socialista, no es santo de nuestra devoción, ¿ok? Pero el señor Gutiérrez dijo la verdad. Y mi grito de batalla ahora no es viva la libertad, carajo, es otro. Yo tengo viva la verdad, carajo. Viva la verdad, carajo. ¿Ok? El señor Guterres dijo, la violencia de Hamás por supuesto, la represión de Israel que vino enseguida, no viene de la nada, no salió de ayer. Son muchos largos décadas de ocupación y de evitar o negarse a una solución política. Estoy citando de memoria, y creo que textualmente las palabras del señor Guterres, del secretario general de las Naciones Unidas, y tiene razón. Y cuando tiene razón, vamos a decir, Gutiérrez, en este caso, esto que dijo, tiene razón. Capriles tiene razón. ¿Ok? O sea, Jean Mattei tiene razón. Vamos a ir diciendo eso. Yo tengo preparado muchos temas para subsiguiente que voy perfilando y voy refinando y me voy informando y voy estudiando yo y aprendiendo yo para lunes sucesivos, ¿ok? Uno de los lunes sucesivos, para alguno, tengo preparado por ahí el caso del nieto de Billy Graham, porque tiene que ver con la religión y la política van de la mano, eso ya lo sabemos. Tenemos que mirar el mapa nada más. Okay. La religión y la política van de la mano, y si no, vea todos los símbolos cristianos que hay en las banderas de algunos países de Occidente,
La bandera con una cruz. Una cruz en la bandera significa país, nación cristiana. ¿Okay? Y eso lo tiene usted en muchos países nórdicos. En mi país, Inglaterra, hay 3 cruces, tres cruces, una encima de otra. ¿Okay? Y en los países musulmanes tenemos la media luna y la estrella, que es el signo de los musulmanes, es país musulmán. ¿Okay? O tenemos, como en el caso de Arabia Saudita, la recitación en letras árabes. Está en la bandera de Arabia Saudita y abajo, véala, si no, no me crea a mí por lo que yo digo, ¿ok? Investigue usted a ver si yo le digo. Y la estrella de David también es un símbolo religioso, aun cuando eruditos judíos dicen que la estrella de David no era de David, pero de todos modos es un símbolo religioso después de David. De la misma manera que hay eruditos musulmanes, sí, porque aquí estudiamos en serio, eruditos musulmanes que dicen que la media luna y la estrella no es un símbolo musulmán porque es de religiones paganas muy anteriores al Islam y anteriores al cristianismo incluso, ¿ok? Pero de todo modo, esos símbolos religiosos están en las banderas hasta que no los quiten. Y en un país, no me acuerdo si fue Australia o Nueva Zelanda, hubo un referéndum para cambiar la bandera que proponían los laicos y anti-ingleses y progres y demás. Perdieron el referéndum, qué lástima. Pero ya empiezan las cosas, dice Iván Felipe Ruiz. ¿Cómo se diseña una salida política con un grupo terrorista como Hamas? Y yo te contestaría como contesta Guterres. ¿Cómo se diseña una salida política con un Estado terrorista como Israel? ¿Por qué tú hablas del grupo terrorista Hamas y no hablas del Estado terrorista de Israel? Aquí, en el caso de Israel, yo personalmente no hago oración por Israel. Ya están saliendo en el chat. Yo no oro por Israel, yo oro por la paz. ¿Ok? Vamos a estar claros. Yo no oro por Israel, oro por la paz. ¿Ok? Sí, Paneso ya sabe que la estrella de David tampoco, bueno, que hay discusiones. ¿Ok? Entonces, ok. Tenemos en el caso de Israel y Hamas, tenemos una gran ventaja aquí, y es la siguiente. Ustedes saben que los medios occidentales, y eso lo hemos estudiado mucho, mienten demasiado sobre China, mienten bastante sobre Rusia, pero no mienten o no mienten tanto sobre Israel y Hamas y el conflicto palestino. ¿Ok? Vamos a ver. Los medios occidentales, y ahí hay, por ejemplo, France 24 y Deutsche Welle, o sea, la DW, mienten mucho sobre China. Una de las grandes mentiras, la más grande de todas, fue la de, y sigue siendo, la de los uigures, ¿okay? La de los grupos uigures que están mayoritariamente en la provincia de Xinjiang, que es una provincia oriental, del nororiental, y muy grande, por cierto, territorialmente. ¿Ok? Y entonces mienten descaradamente. La señora Bachelet se pasó un informe ahí que se estaban violando los derechos humanos de los uigures, se los maltrataba, se los torturaba, se los metía en cárcel, se los sometía a planes eugenésicos y demás. Eso es mentira, pero una mentira enorme. Voy a anotar aquí. Vean 2 videos de Javierso. Lamentablemente Adrián Díaz, que es nuestro referente habitual, no habla de los uigures, pero Javierso sí habla sobre los uigures. Aquí se lo puse, Javierso, busque, Javierso, uigures. Ahí va, ahí le pone toda la mentira. Y mentira incluso estadística. Dice que los chinos, por sus planes de
antinatalistas que han disminuido la población, y es de los uigures, y es al contrario. El problema con los uigures no es que sean musulmanes. Los uigures son musulmanes y pueden practicar su religión en China. Lo que pasa es que, como en toda población musulmana, hay infiltrados yihadistas, es decir, terroristas, ¿ok? Entonces, el gobierno chino obviamente tiene que tener cuidado, como los gobiernos occidentales también. No es que le han hecho una guerra contra el terrorismo, así que la guerra contra el terrorismo es buena cuando la hacen los países occidentales, pero si la hace el gobierno chino en la provincia de Xinjiang, ahí no, eso ya no. Eso se llama doble moral, eso se llama doble estándar, y aquí no estamos con doble estándar. Eso es lo mismo que el doble estándar de decir que Hamás es un grupo terrorista. ¿Es un grupo terrorista? Sí. ¿Eso está bien? No. Pero el Estado de Israel también es terrorista. ¿Ok? Sí. ¿Y está bien? No. Por eso yo les puse en en el chat, les puse un comentario de la ONG de los derechos humanos, Human Rights Watch, que normalmente está malo, pero en este caso está muy bien, ¿ok? En este caso está muy bien y me gustan mucho las palabras como empieza, ¿ok? Empieza así, lo voy a leer, lo voy a poner aquí en el chat, ¿ok? Para que si quieren compartirlo, pueden compartir, ¿ok? En el chat. ¿Cómo empieza? Está firmado por Andrew Strelin, que se puede leer, es una ONG que en este caso se puede leer, ¿ok? Human Rights Watch, dice el título es sobre la escalada de la situación en Israel-Palestina, 9 de octubre de 2023, es decir, hoy, ¿ok? Sí, hoy es 9. No, perdón, hoy, bueno, 9 de octubre de 2023. Sus atrocidades no justifican las tuyas. La brutalidad de sus crímenes de guerra no disminuye la brutalidad de tus crímenes de guerra. La inhumanidad de ellos impulsa la inhumanidad de ustedes, que impulsa aún más la inhumanidad de ellos una y otra vez hasta que el mundo que los rodea arda por completo y más allá. Excelente, excelente, está muy bueno, ¿ok? Bueno, entonces, sigamos. Tenemos... bueno, menos mal, no voy aquí. Bueno, nosotros tenemos que decir que... Uy, ya me hizo broma el Zoom. Ya me está haciendo... ¿Se escucha o no? Ya me está Sí, haciendo... profe, se le escucha bien. Se le escucha bien. Pero me congeló la imagen. Es verdad, entonces no. Sí, me le congeló la imagen. Sí. Otra vez. Bueno, a ver, tendría que ponerlo a trabajar un poco más a ustedes, buscar y la pantalla y todo eso, porque si lo hago yo a la vez que estoy hablando, problemático. Sí, muy problemático. Claro. Bueno. Y para colmo no tengo batería en la laptop. A ver, ¿de qué otra cosa? Pero ahí le escuchamos bien, profe. Bueno, otra cosita. El tema de la guerra mundial, ¿ok? El tema de la guerra mundial. Tercera guerra mundial, guerra nuclear, destrucción mutua asegurada, es un tema que se asocia a armas nucleares. Por cierto, la política de Israel en cuanto a armas nucleares es opacidad total. Israel se niega a declarar si tiene o no tiene ojivas nucleares.
silos, si tiene armamento nuclear en su marina o en la aviación y tal. Opacidad total. Israel no se sabe que tiene armas nucleares, sabemos todos que tienen armas nucleares, pero no quieren declarar porque dicen que toda declaración iría en contra de su seguridad nacional y cosas por el estilo. Bueno, la destrucción mutua asegurada es un concepto que no está ligado exclusivamente a la guerra nuclear, ¿ok? Hay algo muy importante y muy peligroso en Taiwán, en la guerra probable de Estados Unidos contra China en Taiwán, y es que Taiwán tiene preparados unos cohetes convencionales, no con ojivas nucleares, convencionales, listos para lanzarlos a China contra la represa de las Tres Gargantas, ¿ok? Y la idea es romper la represa de las Tres Gargantas y de esta manera el agua inundaría aproximadamente 3/4 del territorio chino. Ahora, en el mientras tanto, los chinos tirarían los cohetes contra Taiwán. No necesitan tirar ojivas nucleares en Taiwán. Con armas convencionales, Taiwán es muy chiquito para eso. Con armas convencionales estaría asegurada la destrucción de Taiwán. Pero de la misma manera, con armas convencionales taiwanesas, está asegurada la inundación de 3/4 del territorio chino. ¿Ok? Ok, entonces tendríamos ahí destrucción mutua asegurada sin armas nucleares, con armas convencionales nada más. Es decir, la cosa está muy fea en todo el mundo. Y quiero decir lo siguiente, está muy fea en todo el mundo porque la mayor parte de los actores políticos, los sujetos políticos, estados, partidos, grupos, facciones, grupos armados, no armados, etcétera, ONGs, actores no estatales, organizaciones internacionales, etcétera, se han ido alejando cada vez más de los principios liberales, de libre comercio, libre cambio, libre empresa y de democracia, es decir, solución pacífica de los conflictos que no son judiciables. ¿Ok? Y en la medida en que se hayan ido alejando cada vez más de los principios liberales, el mundo está peor, cada vez peor. ¿Ok? Y por eso es que nosotros, no es que somos pro-chinos, pero China tiene por lo menos 30 o 40 años practicando el libre comercio y demandando que se practique el libre comercio, y por eso merece nuestro apoyo. ¿Ok? El mundo se aleja cada vez más de los principios liberales y eso es lo que genera conflicto, violencia, y se aleja de la política. ¿Ok? Los liberales siempre reivindicamos la política. Se aleja de la política. Si yo ayer me tocó predicar en la iglesia y yo hablé en contra de los pastores que te dicen la política tiene que quedar fuera de la iglesia y la política no puede entrar aquí adentro y tal. Si usted le cierra la puerta a la política, le está abriendo la puerta a la violencia, a la guerra y a la muerte. ¿Ok? Dentro de su... El profesor, Ahora sí profesor creo que tiene ese del Zoom, creo, de 40 de 40 minutos, ¿no? Porque justo a los 40 minutos se le va, ¿no? pues van 35 minutos, Sí, pues, presidente, pero creo que ha pero estado antes. no, ¿O supongo que fue por el intento de estar manipulando tanto Zoom como su internet, ¿no? Supongo que no alcanzó el ancho de banda. Y el profesor, Pero bueno, el profesor amigos, tiene el Zoom ilimitado, no se le corta los 45 minutos, ¿no es eso? Ah, ya.
Sí, porque en todo caso el Zoom es del foro, ¿no? Este es el Zoom del Ya, foro y el Zoom del ya. foro sí tiene los tiempos, o sea, no es el Zoom de él. Ok. Presidente, si me permites, mientras vuelve Sí, el profe, adelante. me permites compartir un poco lo Sí, del comunicado que recién acabamos claro. de lanzar. Y bueno, no sé si me pudieses hacer el favor de compartirlo en pantalla, Ya. aprovechando, y poner en contexto a nuestros amigos que no son de Guatemala, ¿verdad? Es probable que ya se hayan enterado por las noticias de lo que está pasando en Guatemala. Llevamos alrededor de 10 días en una, pues en un caos, en desorden en las calles. Empezó como manifestación pacífica, sí, pero en realidad no tardó en convertirse en anarquía, ¿no? Ya al paso del día de hoy, pues ya hay vandalismo, hay violencia en las calles y bueno, estos grupos, gracias José Luis, muy amable. Estos grupos están creando pues una supuesta presión para que renuncie la fiscal general del Ministerio Público, una abogada que está al frente, cuyo nombre es Consuelo Porras. Ella ha sido quien ha lanzado unos juicios o ha pedido o ha iniciado una investigación penal sobre el partido político Movimiento Semilla, quien es el partido que recién ha llevado a la presidencia a Bernardo Arévalo, ¿sí? Y estas investigaciones penales buscan de alguna manera obstruir el hecho de que pues él asuma el poder el próximo 14 de enero. Amenazan con suspender o cancelar este partido político y bueno, con ello pues crean toda una serie de zozobra e incertidumbre política, puesto que alrededor de 24 o 25 diputados, si no mal recuerdo, que fueron electos por este partido, quedarían pues prácticamente como diputados independientes, ¿no? Y a ellos se suma pues la derecha mala que esboza la teoría del fraude electoral masivo, ¿no? La verdad es de que Bernardo Arévalo ganó por más o menos un 20% de diferencia con respecto a los votos alcanzados por Sandra Torres, que fue la candidata con la que fue al balotaje, a la segunda vuelta. Realmente el presidente electo, Bernardo Arévalo, de izquierda progresista, ¿sí? De izquierda progresista, pues ganó claramente. Y ya somos muchos los grupos, las personas que sostenemos y afirmamos que el proceso electoral ha sido válido, ha sido legítimo a grandes rasgos. Pudo haber alguna dosis de fraude, como en todas las elecciones democráticas, pero pues en realidad eso es lo que, digamos, como el contexto para que en este momento, hoy, pues quienes firman este comunicado, apoyemos una transición pacífica y ordenada. Y en otras palabras, pues en esos 2 o 3 primeros párrafos hacemos ver cómo la Corte de Constitucionalidad ha llamado a las diferentes instancias de decisión política a resguardar el orden y a asegurar el principio de alternabilidad en el poder. El presidente Alejandro Yamatei ha dicho públicamente que está anuente a desarrollar el proceso de transición de forma pacífica, ordenada, y ha pedido la intermediación de Luis Almagro, secretario de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Así que, bueno, aparentemente, pues hay ciertos actores políticos que están a favor de una transición pacífica, de una transición ordenada el 14 de enero, pero hay una facción de la derecha mala, representantes de la derecha mala, como yo digo en mi artículo, que se rehúsan a aceptar la derrota electoral e insisten en el tema del fraude electoral, insisten bueno, en una investigación penal que ya hace algunos días, pues de hecho fue lo que encendió
a la gente y la llevó a las calles, porque el problema fue que el Ministerio Público fue a la sede del Tribunal Supremo Electoral y donde se resguardan las cajas con las papeletas y cogió de ahí una cantidad de papeletas, abrió las cajas, bueno, esto que nunca antes había pasado, y menos en un momento político tan, digamos, tan frágil, ¿no? Esto yo lo he dicho públicamente donde he tenido oportunidad. Esto es cuestión, es un fenómeno eminentemente político que ha llevado hacia la judicialización de la política y hacia la paranoia del fraude electoral. Entonces, pues, bueno, pues en esos párrafos decimos que apoyamos la transición pacífica y nada, porque somos demócratas convencidos y porque el movimiento Semilla, que es de izquierda, ganó las elecciones, ¿no? Y esto pues lo afirmamos porque entendemos la democracia como el libre mercado, ¿no? Esto es interesante. El profe siempre nos ha dicho que los partidos políticos son al mercado político lo que las empresas son al mercado económico. Los diferentes actores ofertan sus diferentes productos con sus marcas respectivas y la gente elige lo que le parece mejor y preferible. Bienes y servicios en el libre mercado, políticas públicas en la democracia, ¿no? Y pues bien, hay que aceptar que se ha perdido, digamos, en este juego democrático. La derecha mala, cada vez peor, no termina de asimilar este fenómeno, este resultado, y pues bueno, se fogonean el tema de la paranoia del fraude electoral y de un juicio penal contra el gobernante electo y su partido, el partido que le llevara a ganar las elecciones. En tal sentido, en el último párrafo, pues hacemos el llamado a que se respete el voto de la mayoría y que pues evidentemente se depongan las acciones violentas que hoy por hoy ya se salieron de control, ¿verdad? Las acciones violentas fueron iniciadas por un grupo indígena en el occidente del país, luego pues fueron ampliadas a varios puntos del territorio nacional. Hoy son alrededor de 70, 80 puntos en conflicto, bloqueos, hoy prácticamente cerrados todos los comercios en la ciudad de Guatemala, y pues nosotros invitamos a que se depongan estas acciones violentas, por supuesto, porque eso no genera un clima un clima favorable para devolver la paz, devolver la tranquilidad a las familias, a los guatemaltecos en general, y mucho menos un clima para que se inicie un proceso de transición pacífica y ordenada. Y pues básicamente eso es lo que decimos desde este comunicado. Los firmantes abajo, los líderes del directorio del Foro Liberal. Pues básicamente es esto. Agradecemos, estimados amigos, a que nos ayuden en la difusión. Ya saben, nosotros desde acá, pues en este momento mediáticamente nos cuesta mucho posicionarnos. Hay muchísimo ruido, muchísima bulla en todas las redes sociales y bueno, realmente nos cuesta posicionar este tipo de mensajes, pero si actuamos como bloque, como equipo a nivel continental, desde nuestras redes sociales a nivel personal y desde nuestras redes institucionales, grupos de chat, etcétera, pues creo que podemos lograr un impacto interesante, ¿no? Así que, pues bien, sí, ahí está. Gracias, José Luis. Si gustas poner un poco hacia el final quienes firman el comunicado. El comunicado está en la página web del Foro Liberal y en nuestras redes sociales institucionales desde el Foro. Así que, pues, muchísimas gracias desde el Partido Fusionista a todos los que han respaldado este comunicado como líderes de sus movimientos, partidos y grupos a nivel nacional. Muchas gracias en nombre del Partido Fusionista. Y ya tenemos al profe acá. Profe, bienvenido. Gracias, Jorge. Bueno, ¿se escucha?
Sí, ¿Aló? sí, Ok, sí, está Sí, bien. se escucha bien, se escucha bien. ok. Pero vamos, a ver, Chapa, si me puedes ayudar. Estoy en la tablet ahora, con los temas que están en el chat. De todos los temas que hemos hablado, porque hemos hablado de todo. ¿Cuáles son los que aparecen en el chat? Ok, bueno, Iván Felipe Ruiz dice que Palestina tiene un gobierno, ¿verdad? Es de esperar que las negociaciones sean entre gobierno o Estado. Jamás no es el gobierno de Palestina. No, 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 Iván, no. Jamás ganó las últimas elecciones parlamentarias, que por eso Al-Fatah desconoció. O sea, permítanme explicar un poquito esto, porque si no hay información, no puede haber opiniones. ¿Okay? Las opiniones tienen que venir después de informarse y de estudiar. Para eso nos reunimos, para eso ponemos el material. ¿Ok? Bueno. Lo que queda de Palestina son dos enclaves. Uno más grande, que es Cisjordania, y el otro más chiquito, que es Gaza. No voy a tocar nada, ninguna tecla ni nada, búsquelo usted, ¿ok? Cisjordania y Gaza. Jamás, la Autoridad Nacional Palestina prácticamente no existe, porque jamás la desconoce. Y además, el gobierno de Israel hace lo que quiere con la Autoridad Nacional Palestina, así que me van a disculpar, pero jamás tiene razón en desconocerlo. ¿Ok? Por supuesto que es repudiable lo que hizo Hamas este fin de semana, pero Hamas en realidad se opone a los acuerdos de Oslo, porque dicen que los acuerdos dicen Hamas que los acuerdos de Oslo son una barbaridad, que firmó Yasser Arafat ahí con Clinton para salir en la foto y a ver si le daban el Premio Nobel de la Paz y todo eso, pero que son una barbaridad. Sobre todo para Cisjordania, porque dividieron Cisjordania en tres secciones, la A, la B y la C. La A está en el norte, la B y la C, bueno, creo que ese es el orden, de arriba para abajo, A, B y C. Ahora, en la zona A hay control, eso es, a ver, eso es Palestina. Palestina es Cisjordania y Gaza. Los altos del Golán están ocupados ilegalmente, todo ha sido ilegal de parte de Israel, todo ha sido ilegal. ¿Ok? Ahora, vamos a Cisjordania. Antes que nada, un aviso de carácter general. Las fuentes occidentales, principalmente la Deutsche Welle y la France 24, mienten muchísimo sobre China, mienten bastante sobre Rusia, le llaman las dos autocracias, ¿okay? Pero no mienten, óigame bien, no mienten sobre, o por lo menos hasta ahora no han mentido sobre Palestina y sobre Israel. No han mentido, ¿ok? Y yo lo que les recomiendo, en lugar de que repitan lo que yo digo, o que crean lo que yo digo, porque lo que yo digo es que revisen toda la información sobre Palestina desde hace una semana o 10 días para atrás. El año 2023, antes de lo de ayer o anteayer, que revisen el del año 2022 y 2021. Ahí se dice la verdad. Y la verdad es que la división en A, B y C que hicieron los acuerdos de Oslo y Cisjordania es una barbaridad. Y los colonias judías que hicieron, los asentamientos, son más bárbaros todavía. Las tres zonas A, B y C, una es de control palestino, como debe ser, y otra, el control palestino es nada más que administrativo y el control militar lo tiene Israel. Y en la siguiente zona, el control de Israel es total y absoluto, es político, administrativo y militar. Ahora, aprovechando esta aberrante división en tres
secciones de Cisjordania, que jamás dice que es una aberración, con toda razón, entonces los colonos judíos, que son los más fascistas, los más terroristas, los más extremos, generalmente son extremos religiosos, son extremistas religiosos, ¿ok? Pero extremistas religiosos que están esperando al Mesías, porque no reconocen el Mesías, por eso no son el pueblo de Dios. Es decir, todavía siguen fastidiando los evangélicos pentecostales con que sea el pueblo de Dios. Si es el pueblo de Dios, nosotros entonces, ¿qué somos los cristianos que creemos en Cristo? Bueno, entonces, ¿qué son las colonias judías? Los asentamientos. Imagínate tú que estuvieras en tu ciudad, donde tú vives, así fue como lo expliqué yo ayer en mi predicación en mi iglesia. Imagínate que tú estuvieras aquí, por ejemplo, en San Juan del Río, donde vivimos nosotros. Entonces, hay un barrio, el barrio La Floresta, que llegan los israelíes a fundar una colonia, en el barrio La Floresta de la ciudad de San Juan del Río. Y eso lo hacen en cualquier lugar de Cisjordania, incluso ciudades importantes, y sitios históricos religiosos, como por ejemplo el Monte de la Tentación, donde se dice que Jesucristo nuestro Señor fue tentado por el demonio, etc. Entonces, llegan y toman el barrio La Floresta, por supuesto con fuerzas militares, y voltean todas las casas. Echan primero a la gente como si fueran cucarachas, como si fueran ratas de la madriguera, como si fuera de un hormiguero. Los sacan del barrio La Floresta. Y entonces voltean las casas y construyen 2, 3 o 4 o 5 edificios de apartamento o barrios con casa o lo que sea, dependiendo el tamaño. ¿Ok? Ah, mira, alcanzo a ver cosas del chat. Ok. Entonces ponen, por supuesto, levantan un muro, prohíben a los palestinos entrar, y se suponía que Cisjordania era Palestina. Prohíben entrar a los palestinos, ¿ok? Y ponen una serie de puestos militares y controles militares. Ahora, imagínate tú, y eso es lo que yo les decía ayer a los hermanos de mi iglesia, imagínate tú que lo hicieran aquí en San Juan del Río, por ejemplo en La Floresta. ¿Cómo haces tú para ir a tu trabajo todos los días y volver? O ir a tu universidad o a tu escuela. ¿Cómo haces tú para llevar a los chicos al colegio y irlos a buscar? Si tienes que pasar por 3 o 4 controles militares, ¿okay? Que te revisan la maleta, te piden documentos, te ponen un espejo abajo del carro para ver si eres un combatiente, un yihadista suicida, ¿okay? Y llevas una bomba, etcétera, etcétera. Y te pueden demorar entre 1 hora y 2 horas. ¿Cómo vas a hacer para ir al trabajo todos los días? ¿Cómo vas a hacer para salir de tu casa? Incluso, ¿cómo vas a hacer para ir a territorio israelí a trabajar? Porque en esta situación, es imposible trabajar. Además, los judíos cada rato, si por una represalia o por cualquier motivo, te cortan la luz, te cortan el agua y el gas. Entonces no tienes ni luz, ni agua para tomar, tienes que comprar botellas, y vaya a saber cómo cocinan, porque cocinarás a leña, porque electricidad para una hornilla eléctrica no hay. O sea, no me crea a mí porque se lo digo yo, revise Deutsche Welle y revise France 24 sobre lo que pasa en Cisjordania, cómo es la vida en Cisjordania, cómo es el día a día. Es terriblemente difícil. Y además, entonces, como no se puede trabajar, no se puede vivir, porque no hay nada, ¿okay? Tienen que verse obligados a ir a trabajar a Israel. Ahora, para ir a trabajar a Israel, tienes que pasar por una cola que va por arriba de un puente. Es una cosa realmente inhumana. Tienes que verla. Por eso, entonces, yo recomiendo que la mires en Deutsche Welle o en France 24, de hace 2 semanas, o de hace 1 mes, o 1 año, o 2 años atrás. Bueno, aquí tengo acceso al chat.
de Prestaciones y Aseguramiento de Calidad del Ministerio de Salud. Aló. Bueno, aquí en el chat alguien pregunta que si eso empezó en 1900. Ajá, qué bueno, gracias por compartir este mapa. Cómo Israel ha estado presionando y arrinconando cada vez más a los palestinos en lo que se suponía, según el plan original de las Naciones Unidas del año 48, ¿okay? Que iba a ser el hogar nacional judío, pero además iba a ser un Estado, digamos, binacional, o sea, los palestinos iban a tener su parte. En el año 48 hubo una repartición que en principio no era mala, óigame bien, en principio no era mala la repartición que se hizo, que aquí figura, plan de 1947, aquí el primero desde la izquierda, plan de 1947. En principio, esta solución no era mala. Fue una solución a una travesura que hicieron los ingleses. Fíjese bien, yo soy pro-inglés. Sin embargo, admito que los ingleses hicieron una cosa muy mala cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hicieron los ingleses? Y le prometieron un hogar nacional a los judíos, pero también a los palestinos y a todos los países árabes. Entonces, en el caso de Palestina, era ambigua esta promesa. De hecho, hay una nota muy buena por ahí que se llama Palestina, la tierra prometida. ¿Ok? Sí, por favor, ahí en los micrófonos. Jesús Salas, por favor, apagar tu micrófono, gracias. Micrófono. Ok, la tierra 2 veces prometida, porque la primera vez se la prometió Dios a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, y fue la tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra de los filisteos, de ahí viene el nombre Palestina, de filistino, filisteo. ¿Ok? El problema, para obtener el apoyo judío más firme en la Primera Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra, la Declaración Balfour y todo eso, y en la Segunda Guerra Mundial también, pero querían también el apoyo de los países árabes. Entonces le hicieron la promesa a los judíos, pero también la promesa a los palestinos. Entonces es como si yo tuviera una casa y la quisiera regalar a 2 familias que no tienen casa. Si les prometo esa casa a las 2 familias, estoy haciendo algo malo, porque no puedo prometer a uno y a otro la misma casa. Entonces la solución que encontraron las potencias en las Naciones Unidas en 1947, bueno, vamos a hacer que en la misma casa vivan las 2 familias. Si la casa es grande, puede vivir una familia en el piso de arriba, otra en el piso de abajo, en fin. ¿Okay? Se arreglan las 2 familias en la misma casa. Bueno, eso fue lo que hicieron en 1947. No era una solución del todo mala, ¿ok? Para un problema que ellos mismos habían creado, ¿ok? Pero el problema es que no los respetaron, ¿no? Los israelíes dicen que los que no lo respetaron fueron los países árabes, porque apenas Israel declaró la independencia, los países árabes rechazaron la declaración de independencia y por eso vino la guerra de la independencia. ¿Ok? Lo cual es verdad, pero los israelíes no debieron haber insistido en que se aplique la solución en lugar de ir a la guerra y patearles el trasero a todos los países árabes y decir, bueno, aquí estoy yo porque estoy yo. O sea, eso no estuvo bien. La promesa, por eso lo de 2 veces prometida, la segunda promesa fue una promesa ambigua. Y fíjese cómo todo el mundo, todos los países del mundo, se ponen de mal en peor si se alejan de los principios liberales. Y uno de los principios liberales es la claridad en los acuerdos, los tratados, que deben ser claros. O sea, esas promesas
fueron ambiguas. Y es más, eso se llama ambigüedad estratégica. Y hay algo peor todavía, que es el caso de Taiwán y China, ¿okay? Donde la ambigüedad estratégica es festejada, es celebrada como si fuera una cosa buenísima con respecto a Taiwán y China. Es decir, a Taiwán se le asegura su estatus y se le asegura el apoyo incluso bélico de Estados Unidos si China invade Taiwán. Pero a China se le reconoce a partir de los viajes de Kissinger, de Nixon y de los acuerdos por los cuales China insular, es decir, Formosa, Taipei, que es la capital, Taiwán, tuvo que cederle su asiento en las Naciones Unidas a China, Pekín. ¿Okay? Entonces, esa ambigüedad estratégica se celebra como algo bueno y como una buena solución, porque cuando Kissinger y Nixon estaban en camino reconociendo a la República Popular China, hubo mucha oposición en el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, la oposición en el Congreso de los Estados Unidos presentó un proyecto de ley que se llama Ley, que está vigente, por eso son los problemas, Ley sobre las relaciones con Taiwán. Búsquelo, si no me cree, búsquelo, investigue usted. No crea lo que yo digo porque yo lo digo. Ley sobre las relaciones con Taiwán. Entonces el gobierno, visto y considerando esa ley, dijo, bueno, sí, está bien, vamos a darle todas estas seguridades a Taiwán, ¿ok? Pero vamos a reconocer a China. Bueno, entonces, de hecho, la política de una sola China es ambigua, ¿ok? Es ambigua, y las ambigüedades generan problemas. Cuando en los documentos que se firman se ponen cualquier cosa que resulta generalmente de un forcejeo, ¿okay? O en el Congreso de Estados Unidos se aprueba cualquier cosa, como es en este caso una ley sobre las relaciones con Taiwán, que contradice la política exterior de reconocer a China-Pekín, ¿okay? Porque China-Pekín afirma que Formosa es, o sea, Taiwán es China, ¿ok? Y entonces están con esa ambigüedad de que, bueno, sí, una sola China, pero ¿cuál es China? Bueno, a ver, otra cosa, antes de ir al chat, ayúdame con el chat, que yo no quiero tocar nada aquí para no salirme, ¿ok? Otra cosa, Israel sostiene que es la única democracia en Medio Oriente. Sí, pero resulta que antes de la semana, de este fin de semana, antes del ataque este último de Hamas, el gobierno Netanyahu había estado sometido a 32 semanas de protestas masivas por todas las calles porque quería imponer una solución autoritaria que violaba el principio democrático de la independencia del poder judicial o separación de poderes, llámele usted como quiera. Y sobre eso, no me crea porque yo lo digo, busque en France 24 y en Deutsche Welle todas las 32 semanas de protesta, porque Netanyahu quería acabar con la democracia y quiere acabar con la democracia. ¿Y por qué quiere acabar con la democracia? Bueno, porque el plan de Netanyahu es arrojar a los palestinos al mar, o mejor dicho, y lo han declarado los colonos siempre que los entrevistan, y hay muchas entrevistas a los colonos, o sea, lo que quieren es que los palestinos se vayan, que se muden a Egipto, a Jordania, al Líbano, a Siria o a donde les dé la gana, pero que se vayan. O sea, que cuando dicen es que los países árabes quieren acabar con el Estado de Israel, es verdad, no los países árabes, pero sí los extremistas, digamos Irán, Hezbollah, Hamas, etcétera, ¿ok?
no al-Fatah, justamente, porque ese es el tema. Al-Fatah gobierna en Cisjordania y Hamas gobierna en Gaza. ¿Okay? Entonces, sí, es verdad que los extremistas, los yihadistas quieren desaparecer el Estado sionista, que no es un Estado judío, porque no es propiamente un Estado judío. Para evitar que sea un Estado judío, no tuvo constitución. Desde 1948 hasta ahora, el Estado de Israel no tiene constitución escrita. Y no tiene constitución escrita porque en 1947 y 48, los que emigraban a Israel, no todos eran judíos religiosos. Había judíos no religiosos, y había judíos religiosos, y había judíos ultra religiosos, y esa situación se mantiene hasta el día de hoy. ¿Ok? Incluso en uno de los videos que yo estoy recomendando de France 24 y DW, hay una entrevista a la comunidad gay de Tel Aviv, y ellos hablan, y es importante escuchar, aunque uno no esté de acuerdo, es importante escuchar a todo el mundo. Es importante escuchar cuando ellos le hablan de la burbuja de Tel Aviv. Ellos viven, o sea, los gays, ¿okay? Viven en Tel Aviv, pero no se animan a salir de Tel Aviv, porque le tienen miedo a los religiosos. Y también hay, pero aquí hay que ir a otra fuente, ahí hay que ir a las fuentes católicas. Hay que ir a la fuente católica para ver toda la persecución alentada por el gobierno, aunque no explícitamente, contra los cristianos. Y cuando decimos contra los cristianos, decimos contra los católicos, contra los evangélicos, protestantes y ortodoxos. ¿Ok? Hay mucha información en fuente católica. Como siempre, si usted quiere, me avisa, me la pide y yo se la envío. En fuente católica. ¿Ok? Porque eso es parte de la verdad. Por eso yo digo viva la verdad, carajo. Y por eso otro tema que estoy preparando es el tema de los abusos sexuales y violaciones y encubrimientos en las iglesias protestantes. El nieto, oiga bien, el nieto, me pide la información si quiere, yo se la mando. El nieto de Billy Graham, en el momento en que, bajo el pontificado de Benedicto, creo, no sé, hace unos años atrás, en el momento en que, o ya estaba Francisco, no me acuerdo, pero en el momento que aparecía toda la polémica sobre los sacerdotes pederastas y los obispos encubridores, salió el nieto de Billy Graham, que tiene a decir que no solo en la Iglesia Católica, que en las iglesias protestantes y evangélicas también hay abusos sexuales y violaciones y desmanes de todo tipo de parte de los pastores. Y si no ve aquí en México, donde yo vivo, tuvimos el caso de los legionarios de Cristo en el campo católico, pero también el de la Luz del Mundo en el campo protestante. Eso es lo que yo digo, viva la verdad, carajo, viva la verdad, abajo el doble estándar, ¿ok? Y fíjese, y eso tiene que ver con la coherencia, nosotros siempre tratamos de ser coherentes. Si criticamos los curas pederastas, también tenemos que criticar a los pastores pederastas. Eso es lo que yo llamo coherencia, no doble estándar, ¿ok? Y en un colmo, digamos así, de coherencia, ese mismo nieto de Billy Graham, poco después, renunció a ser pastor en su iglesia porque reconoció un pecado sexual, reconoció adulterio. Y dio toda una serie de explicaciones, de lo más graciosa, porque dijo que su mujer le había sido infiel primero, y entonces, como venganza, él también le fue infiel y los dos estaban muy arrepentidos, pero ese episodio no le habilitaba para seguir siendo pastor de su iglesia, entonces renunció al puesto. ¿Ok? Entonces, eso es lo que uno llama coherencia. Chapas, ¿qué más hay en el chat? ¿Aló? Ay, no me diga que se fue.
¿Aló? Ahí está, solamente se va a conectar seguro. Ah, bueno, no sé, ¿tú lo ves ahí, Tapia? ¿Qué es lo que hay en Va a el chat? estar tomando café. Disculpen, es que en estos momentos, disculpen amigos, es que en estos momentos el presidente Alejandro Yamatei está dando una conferencia de prensa y bueno, está confirmando un poco lo que nosotros hemos plasmado en el comunicado. Está haciendo un llamado muy categórico a abandonar esta condición de zozobra que hay en el país, de confrontación, de violencia, y está reiterando pues que él está en total disposición de entregar el poder. Ha ofrecido incluso un despacho presidencial transitorio al presidente Bernardo Arévalo y ha dicho categóricamente que él ha sido el gran responsable de incitar a la violencia. Así que, bueno, yo creo que está confirmando mucho lo que hemos dicho en el comunicado, profe y amigos, y por eso estaba escuchando ahí. Mil disculpas, me perdí los últimos 5 minutos. ¿Qué hay en el chat? Eso es todo. Y ya ves cómo así nos estamos poniendo los pantalones largos, chapas. Esa es la única forma que nosotros tenemos de crecer y desarrollarnos, con la ayuda de Dios y el apoyo de la gente, que la gente nos vea coherente y con los pantalones largos y hablando de lo que realmente importa, que es de una transición pacífica y ordenada en Guatemala. ¿Qué más? Sí. ¿Qué hay en el chat? En el chat, bueno, hay algunas preguntas de Martín Rodríguez interesantes. Hay 2 de él que dice, ¿todo este problema lo originó la ONU en 1945 cuando aceptó la creación del Estado de Israel? Esa es la primera. Bueno, esa ya la respondí. Decía, no en el sentido de que aceptó un Estado de Israel, pero que tenía que ser un Estado binacional. Lo que pasa es que cuidaban mucho el lenguaje. ¿Ok? Nada más. ¿Qué más hay? Hay una de Esmeralda por aquí. ¿Por qué no hay sanciones económicas contra Israel por su abuso contra los derechos humanos de los secuestrados en Gaza? Ah, bueno, porque Israel es aliado de Estados Unidos. ¿Qué le vamos a hacer? En mi carpeta también tengo una clase pendiente para más adelante sobre Europa. ¿Ok? Europa ya no está haciendo el seguidismo del Estado de Estados Unidos en relación con Rusia y China y el sancionismo. ¿Ok? Y lo interesante es que uno puede ver algunas notas, usted me pide y yo se las paso, donde se habla del seguidismo que Europa hace de Estados Unidos, y una de las razones por las cuales Europa no quiere hacer más seguidismo es porque Estados Unidos hace seguidismo de Israel. Es decir, el lobby israelí es tan fuerte y tan poderoso en el Congreso de los Estados Unidos que los Estados Unidos hacen seguidismo con respecto a Israel. O sea, lo que el gobierno de Israel haga está bien, o sea, así sea lo que sea. Bueno, eso se puede acabar. Por eso mucha gente dice que el discurso de Putin es profético. Yo creo que en cierta medida lo es. ¿Qué más? Johnny San Miguel de Bolivia, ¿qué es el sionismo y qué tiene que ver mucho con el Estado de Israel? Dice. Bueno, el sionismo es el proyecto político, ¿ok? Es un proyecto político del siglo XIX, un proyecto político de la diáspora judía de contar con un Estado propio. Eso ya viene del siglo XIX, contar con un Estado propio. Ahora, es muy importante que digamos que los primeros sionistas querían un Estado, pero no necesariamente en Palestina, no tenía que ser en Palestina, porque sabían que en Palestina iba a ser problemático, porque en Palestina estaban los palestinos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Okay? Entonces, por eso se habló mucho de un Estado de Israel en la Patagonia Argentina, que era un lugar que ellos pensaban que era deshabitado.
y en realidad era muy poco habitado. Entonces en la Patagonia Argentina incluso se habló de un precio que se iba a pagar al Estado argentino, un precio como digamos, no sé, la provincia de Santa Cruz, tal vez Chubut y Río Negro, comprarle 2 provincias de Patagónica a la República Argentina para hacer ahí el Estado de Israel. Pero desistieron del proyecto porque se enteraron, en cuanto investigaron un poquito, que Argentina era un país muy antisemita. Entonces, bueno, eso es el sionismo. Me piden más información si tú quieres, yo te mando información sobre el sionismo cristiano, porque los que insistieron que el Estado de Israel tenía que ser en Palestina no fueron los judíos, fueron los cristianos pentecostales. O sea, en esa época no había pentecostales, pero había dispensacionalistas, John Nelson Darby, todo eso, ¿ok? Que ahora son los que dicen que el Estado de Israel es el pueblo de Dios. El que quiera información me la pide por privado al WhatsApp, ¿ok? Sobre estos temas. Dale, Chapa, ¿qué más? Dice Carlos Iván, ¿cuál es la diferencia entre hebreos, judíos y sionistas? Y hebreos, eso está en la Biblia, ¿no? Hebreos son los descendientes de Eber, y judíos son los descendientes de Judá. Ahí es algo étnico. Y los sionistas, como te digo, es un proyecto político. ¿Okay? Es un proyecto político. Pero, y en todo esto hay que hacer paralelos, porque es como yo le decía a Mijail, no sé si estará ahí Mijail o no, estos temas se mezclan porque no se pueden evitar las comparaciones, porque en política la única manera de aprender es comparar. Aprender es comparar, ¿ok? Y nosotros comparamos, por ejemplo, lo que el Estado de Israel les hace a los palestinos, sobre todo en Cisjordania, que es el lugar que controlan más Israel, porque Gaza no controla, Gaza y Hamas. Los israelíes le hacen a los palestinos lo mismo que Zelensky le hizo a los rusos del este de Ucrania, que son rusos, hablan ruso, tienen nombres y apellidos rusos, no son ucranianos, son rusos. ¿Okay? Zelensky lo primero que hizo fue hacerles la vida imposible, presionarlo, fastidiarlo a los rusos del este de Ucrania. Nosotros hemos dicho, y esto yo lo he insistido mucho en las clases, que en la guerra de Ucrania hay que ver cómo empezó. Empezó cuando se puso a un comediante en el puesto de presidente porque había hecho una serie de televisión donde hizo el papel de presidente y claro, en la televisión lo hizo muy bien. ¿Ok? En la televisión lo hizo muy bien. En la televisión se llamaba Un servidor del pueblo. Entonces después, cuando todo el mundo lo felicitó por la excelente manera como había interpretado su papel el actor, porque es un actor, y no lo ve que siempre anda con la camisetita esa, van a las reuniones los otros diplomáticos con traje y corbata, y el tipo va con una camisetita así, porque está actuando. Y nosotros hemos abogado siempre por la política profesional. La política no puede estar en manos de actores. Eso es importantísimo, porque un actor en la silla de la presidencia hace lo que hizo Zelensky, ¿ok? Unas violaciones de los derechos humanos horrorosas en el este de Ucrania y provocar a Rusia con el cuento de entrar en la OTAN. La OTAN, yo preparé un PDF sobre la OTAN, ¿ok? Y cómo la OTAN debería no existir, la OTAN debería haberse disuelto, porque teóricamente
era una alianza anticomunista, pero antisoviética, pero el sistema soviético se acabó. Entonces, la OTAN debió haberse disuelto, y la OTAN, lejos de disolverse, se siguió expandiendo hacia el este, provocando a Rusia. ¿Ok? Bueno, como en política se estudia mucho las provocaciones, el viaje de Nancy Pelosi a Taiwán fue una provocación de manual. ¿Ok? Entonces, por eso es que, insisto, viva la verdad, carajo. ¿Y qué puso ahí en el chat Esmeralda, que puso algo en el chat? Sí, Esmeralda, dice, ¿cómo es que Israel, siendo un país tan pequeño en comparación a los países árabes, es uno de los países más desarrollados del mundo? Esa es la primera de 3. Sí, ok. Bueno, entonces vamos con respuestas cortas. ¿Ok? Primero y principal, porque Israel es un país subsidiado. Subsidiado por todas las comunidades judías de todo el mundo, principalmente Estados Unidos y tal. Usted me dirá, bueno, sí, pero Palestina también es un país, y sí, también es, por eso viva la verdad, carajo. ¿Ok? Israel es un país subsidiado. Sus subsidiadores son mucho más ricos que los subsidiadores de Palestina. Dale con la segunda. Los sunitas y los chiitas entre ellos se declaran guerra. Me parece que ni entre ellos se llevan bien. Correcto, correcto, pero viva la verdad, carajo. Los israelitas tampoco se llevan bien entre ellos. ¿Ok? Los sunitas y los chiitas, por supuesto. Por eso es Irán, el estado, digamos, chiita, y los Arabia Saudita, que es el estado sunita, digamos, por excelencia. ¿Ok? Y por supuesto se llevan mal, pero se llevan mal ya desde la muerte de Mahoma, porque la división entre chiitas y sunitas nació a la muerte de Mahoma. Los chiitas se parecen a los católicos, que en el sentido de que hay una sucesión apostólica. Y los sunitas se parecen a los protestantes, en el sentido de que no, nada de sucesión apostólica, no. El Corán es la guía de recta fe y justicia y todo eso. Entonces, pero por supuesto que se llevan mal entre ellos. Ahora, en Israel también se llevan mal los 3 sectores que desde el 48 hasta ahora siempre vienen peleando, que son los laicos, los religiosos y los ultrarreligiosos. Y ahora sí con la tercera pregunta. ¿Puede el Medio Oriente llegar a ser potencia mundial? No, pero es que el Medio Oriente son 8 o 10 países, ¿no? Esa es una pregunta que no se entiende. Claro, claro, pero bueno, no sé hasta qué punto incluso, profe, China, que ya estaba fraguando algún tratado de comercio con estos países, pueda llegar a provocar a la postre una condición de mínima estabilidad, ¿no? Bueno, eso depende de Irán, ¿ok? Porque Irán es el país terrible. Irán fomenta insurrecciones y cambios violentos de gobierno en los países árabes, pero los Estados Unidos también. ¿Ok? Viva la verdad, carajo. Sí. ¿Ok? Los Estados Unidos también. Irán fomenta, en cambio, los países sunitas, que son Arabia Saudita y los demás, principalmente los ricos estados petroleros, Bahrein, Qatar, donde se jugó al fútbol y demás, tratan de llevarse bien con todos. Y esa es una excelente política. Tratan de llevarse bien con Rusia y China, pero sin dejarles llevarse bien con Estados Unidos también. Entonces, esa es una buena política, ¿ok? Y la tiene Arabia Saudita, aunque Arabia Saudita también violaciona los derechos humanos. No se olvide el crimen contra el periodista Khashoggi en la embajada saudita de Estambul, Turquía, donde el tipo lo descuartizaron, ¿ok? O sea, aparentemente con aprobación de Bin Salman, que es el jefe de
de Arabia Saudita. ¿Ok? Entonces, bueno, si no hay más en el chat, dale con los micrófonos. Bien, hay todavía aquí unos comentarios. Dice Jorge Iván Paneso, el interés de China y Estados Unidos por Taiwán obedece a las empresas de microprocesadores. Ah, mira, el tema de los microprocesadores, o sea, los famosos microchips. Bueno, Taiwán tiene casi el monopolio, o el monopolio, mejor dicho, pero es un monopolio por las buenas, no es un monopolio por las malas, ¿ok? Es un monopolio de los microprocesadores más chiquitos de todos, que son los de menos nanómetros, ¿ok? Donald Trump les pidió trasladar una fábrica a Arizona para producirlos en Arizona, y lo están produciendo también en Arizona, pero la fábrica es taiwanesa, ¿sí? Taiwán tiene esa cosa. Pero no me digan que Taiwán respeta la democracia y los derechos humanos, porque en Taiwán hay una ley que impide, castiga, estorba la emigración de los aproximadamente 3.000 ingenieros que son los capos en los microprocesadores. Y Estados Unidos, Donald Trump, por eso es un peligro Donald Trump. Si vuelve Donald Trump, olvídate, estamos jodidos. Donald Trump les prohibió a los taiwaneses venderle microchips a China. Taiwán vive de vender microchips mucho, ¿ok? Y le vende a todo el mundo, incluso China. Pero entonces le prohibió vender a China, y eso está mal, como también está mal que Taiwán haga una ley prácticamente impidiendo que los 3.000 ingenieros con nombres y apellidos, número de pasaporte y todo, salgan de Taiwán. O sea, eso no es esclavitud, eso es respeto a la democracia y los derechos humanos. No me venga con cuento. Viva la verdad, carajo. ¿Qué más? Sí, bueno, Mijael Rondón dice, un amigo vive en Israel, para tener la nacionalidad se tuvo que circuncidar, bautizarse de Jordán y convertirse al judaísmo rechazando a Jesús. Bueno, eso tampoco es respetar los derechos humanos y la democracia. La verdad es que los derechos humanos y la democracia se ha convertido en un pretexto para intervenir en Occidente. Bueno, si no hay más en el chat, abrimos los micrófonos. No sé, vos, Chapa. Sí, Martín Rodríguez tiene todavía una pregunta ahí. No sé si quieres tomar el micrófono, Martín, o Mijael tiene ahí la palabra. Adelante, Mijael. Buenas noches. Bueno, profe, quiero retomar el tema sobre lo que comenté de Capriles, no tanto por Capriles, sino porque el panorama se está abriendo, porque la única opción que había de que alguien ganara en las primarias, aparte de María Corina Machado, era Capriles. Entonces, habría que observar muy bien qué va a pasar ahora, si se van a ir, porque lo más probable, el otro candidato que era la tercera fuerza en las primarias, es el ADECO. Y por cierto, el único candidato coherente en cuanto a propuesta es uno que no le va a gustar a usted porque lo conoce muy bien, que es César Pérez Viva. No es que no me guste. Es el único coherente en cuanto a las propuestas. No es que no me guste, no conozco sus propuestas, las voy a buscar, ¿de acuerdo? Por cierto, ahí están Alarcón y de Chile, ¿cómo es? Bueno, Alarcón y el otro me prometieron información sobre el tema ese de la seguridad ciudadana y no me la han pasado. ¿Ok? El otro,
le voy a hacer un par de preguntas. Ajá. Iba a hablar sobre Trump. Si Trump, o sea, si Trump fue el único que no inició una guerra en Estados Unidos en muchísimos años, y él dice que él podría detener la guerra de... Claro, Pero ¿cómo? sabemos que es Pero ¿cómo? fanfarronada, pero él dice que podría detener la guerra de Rusia y Ucrania, y según él también esto tampoco hubiera pasado si no fuera por él. Entonces, Pero ¿cómo? Ya. Pero ¿cómo si Trump fue el que echó leña al fuego con la capital Jerusalén? Te voy a decir más todavía. Gran parte de culpa de lo que pasó este fin de semana pasado la tiene el señor Donald J. Trump, porque él no debió haber dado ese paso que dio de trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén y decir que Jerusalén es la capital. No debió haber hecho eso. Jerusalén, en el plan original del 47, Jerusalén era una ciudad, ¿okay?, que iba a ser controlada internacionalmente por las Naciones Unidas, lo cual no está del todo mal. ¿Okay? Ese plan original no estaba del todo mal, porque es la ciudad santa de las tres religiones monoteístas, del judaísmo, del cristianismo y del islam. De manera que Trump lo que hizo con esa movida de la embajada fue echar leña al fuego. Es uno de los principales culpables de lo que pasó este fin de semana. Entonces, por favor, Trump es un peligro, ¿ok? Y eso lo saben muy bien los republicanos que se oponen a Trump. Incluso se opusieron desde la primera hora, como por ejemplo la diputada Cheney, Liz Cheney, la hija de Cheney, que fue secretario de Estado o de Defensa, o las dos cosas, no me acuerdo. Entonces, no venga Donald Trump, por favor. Trump es un peligro. En este momento, y con esto ya sería hora de ir terminando, el Medio Oriente no es la única zona caliente. Hay otras dos zonas calientes. Una es Taiwán, que teníamos preparado para hoy, y la otra es el Cáucaso. El Cáucaso es un polvorín, porque el Cáucaso están los tres países ahí, Azerbaiyán, Georgia y Armenia, los tres países chiquitos, en medio de tres potencias grandes, que son Rusia y Turquía e Irán. El Cáucaso es un polvorín. Todas las revoluciones separatistas de Chechenia, de Nagorno-Karabaj, todas están en el Cáucaso. El Cáucaso es un polvorín, es una zona caliente. Lo que pasa es que en toda zona caliente viene uno, prende la mecha, después más o menos se sale, viene un arreglo y tal, pero unos cuantos muertos, heridos y destrucciones después, viene el arreglo, entonces hay un statu quo hasta que el siguiente prende la mecha. Eso es así. Entonces, un tipo como Trump es un peligro, y eso lo saben muy bien los republicanos, que no son trumpistas. ¿Ok? Por una de las principales razones por las cuales yo nunca apoyé a Milei es porque Milei es trumpista. Y Trump es un peligro para la paz mundial. ¿Ok? Es terrible ese individuo. ¿Cómo le va a prohibir, por ejemplo, cómo le va a prohibir a Taiwán vender microchips, ya que estamos hablando de microchips? Vender microchips a China, Pekín, si las relaciones comerciales entre las dos Chinas, podemos decirlo así nosotros no somos diplomáticos acreditados, si las relaciones entre China y Taiwán, ¿okay?, se han mantenido más o menos pacíficas hasta ahora, es justamente por los intercambios comerciales y también por los intercambios de gente. Mucha gente de Taiwán va a China a estudiar y viceversa, y no pasa nada. Es el intercambio comercial
lo que ha mantenido más o menos pacíficas las relaciones entre Taiwán y China. Y ese intercambio comercial descansa no poco en los microchips que Taiwán le vendía a China. Y entonces Trump viene y dice, no, prohibido. No, Trump es un demente, es un peligro. Claro, mi ley lo apoya si ese es otro demente. Otra cosa que tenemos que estar muy atentos nosotros, los liberales clásicos, es a la racionalidad. O sea, cuando hay gente racional como Yamatei, como Putin, como Guterres, que dicen algo razonable, tenemos que apoyarlo, porque estamos demasiado invadidos de improvisados y paracaidistas en el campo de la política, que vienen, por ejemplo, de la televisión, ¿okay? Y son muchas veces irracionales. ¿Me explico? Bueno. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Terminamos? Martín Rodríguez tiene la mano levantada, profe, si gusta, con él terminamos. Ok, dale. Sí, buenas noches, profesor. ¿Cuál debería ser la relación de un país latinoamericano con Israel y con Palestina? Porque, por ejemplo, acá en Perú, la presidente Boluarte salió el sábado a dar un comunicado que apoyaba totalmente a Israel, ¿no? Acá por lo menos se tiene la idea de que Israel es un ícono en el desarrollo de la distribución del agua y de la seguridad, ¿no? Que acá lo invitan a expertos israelíes a que capaciten a la policía peruana. Entonces, supuestamente tienen proyectos en seguridad y en la distribución del agua. Entonces el Perú se apoya en Israel, pero nunca habla nada de Palestina, y acá en el Perú hay bastantes palestinos. Entonces, ¿cuál sería la correcta relación comercial o política con ellos? Mira, en América Latina hay una tradición que podemos apoyar. Hay la tradición de neutralidad respecto al conflicto israelí-palestino. Hay esa tradición. Lamentablemente, la derecha mala está rompiendo esa tradición, ¿ok? Digamos como gobierno. Las izquierdas siempre apoyaron a los palestinos y la derecha mala está rompiendo esa tradición. Por ejemplo, el señor Colombia, antes de Petro, entonces presenta una solicitud de admisión como observador en la OTAN. Y entonces Petro les dijo, oiga, OTAN significa Atlántico Norte, Colombia no queda en el Atlántico Norte. Y tiene razón. Ahora, ¿de dónde viene esa tradición? Justamente, esa tradición se apoya en un hecho, que es que aquí en América Latina hemos tenido y seguimos teniendo inmigración judía y hemos tenido inmigración árabe, de países árabes o musulmanes. ¿Ok? Entonces, hay una tradición de neutralidad en América Latina que deberíamos mantener más allá de los mitos, como el mito este de que Israel es gran adelantado en tecnología y cosas por el estilo. Ese es un mito. ¿Ok? Y hablando de mitos de Israel, lo que no es un mito es que, como en todo estado policial, porque Israel es un estado policial, ¿okay? Son muy buenos en materia de seguridad, vigilancia, inteligencia. Y termino con algo que yo sé que no le va a gustar, no le va a caer nada bien a muchos pro-israelíes, ¿ok? Y es lo siguiente. Yo no descarto que los servicios de inteligencia israelí hayan conocido con antelación los planes de Hamás. Yo no lo afirmo, pero tampoco lo descarto. No lo descarto del todo. Pero tengo razones. Yo siempre doy razones cuando explico mi posición. Tengo dos razones muy importantes. Primero, los servicios de inteligencia israelí tenían y tienen recontrapenetrado al Hamás. ¿Ok? Penetrado significa topos. Entonces a mí no me digan que no se enteraron, que los tomó por sorpresa. ¡Ay, que fallamos!
un fallo en la inteligencia israelí, rodarán cabezas y tal. A mí no me vengan con cuentos. Ok, pues yo soy muy viejo para que me vengan con cuentos. Pero ese es un hecho. Y el otro hecho es lo pésimamente mal que estaba políticamente Netanyahu hasta el viernes pasado. Estaba muy mal. Lo acorralaban los religiosos, los laicos, las izquierdas, por supuesto, los otros partidos de derecha y centro derecha que no están de acuerdo con la política agresiva de Netanyahu, que es agresiva porque cuenta con el apoyo de los Estados Unidos, nada más, si no, no sería tan agresivo. O sea, si los Estados Unidos quisieran realmente contribuir a la paz en Medio Oriente, deberían ponerle freno a Netanyahu, como por ejemplo ponerle freno en lo que hizo con la Corte Suprema de Justicia, que fue una salvajada. Lo que él hizo fue un intento de una ley constitucional, ya decimos que no tiene constitución escrita, pero sí tiene leyes de rango constitucional, donde por una mayoría del Parlamento, que se llama Knesset, el Parlamento israelí, una mayoría del Parlamento podía anular, escúchenme bien, anular un fallo del Tribunal Supremo de Justicia. Eso es una salvajada. Eso es acabar con la democracia. Por eso hubo 32 semanas de protesta. Ahora, esas 32 semanas de protesta se acallan cuando jamás ataca. Entonces, yo no afirmo... Creo que perdimos al profe nuevamente. ¿Aló? 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 Yo lo ¿Aló? escucho bien, profe. Se escucha. Bueno, termino con esto porque ando mal de la tecnología aquí. Yo no afirmo, pero tampoco descarto que el servicio de inteligencia israelí hubiera hecho lo mismo, el gobierno israelí hubiera hecho lo mismo que dicen que hicieron los americanos en Pearl Harbor. O sea, dejar pasar el ataque para decir, ay, nos atacaron, tenemos que responder. Chao, gracias, y me voy porque estoy flojo de accesibilidad al Zoom. Un abrazo El 11 grande. de septiembre también lo sabían. ¿Eh? El 11 de septiembre lo sabían. Ah, bueno, eso puede ser conspiranoico, pero lo de Pearl Harbor no. Un abrazo, gracias. Un abrazo, hasta luego. Gracias, amigos. Les pedimos favor en la difusión del comunicado. Muchas gracias. Feliz noche. Abrazo grande. Gracias. Buenas noches, gracias. Espero que no se enojen mucho con las cosas que yo digo. Un abrazo. Muchas gracias, profesor Manzuet.